Hola literactivos, hoy vamos a hablar acerca de la literatura de la Edad Media. Por favor, pon mucha atención y te pido que tomes nota de lo más importante. Comencemos. Bienvenidos a la Edad Media. En la historia, la Edad Media se ubica desde el siglo V hasta el siglo XV. Bueno, eso depende de cada país. Pero, ¿cómo empezó la Edad Media? Déjenme que les explique. El Imperio Romano se desmoronó debido a las invasiones nórdicas, a los problemas con el lenguaje y a las rebeliones en sus territorios conquistados. El caso es que una vez caído el Imperio Romano, sus territorios quedaron como tierra de nadie. Los que tenían dinero fueron los primeros señores feudales. Ellos contrataron a los ahora desempleados soldados romanos y crearon los primeros ejércitos privados. Las personas que no tenían dinero se ofrecían para trabajar para estos señores feudales a cambio de protección y un lugar para vivir. A estos grupos se les llamó feudos. Estos feudos dieron pie a las grandes monarquías porque se iban haciendo más grandes a través del matrimonio, de las conquistas y de las alianzas políticas. Así llegaron a formarse los grandes reinos y los países europeos que conocemos actualmente. Los reinos de esa época le dieron mucho poder a la Iglesia, que intentó sin éxito mantener el latín como lengua oficial y además mantuvo la exclusividad de la educación. La literatura de la Edad Media tiene las siguientes características. Oralidad. Todo se transmitía de forma oral porque la mayor parte de la población no sabía leer. Tendencia didáctica. Toda la literatura servía para enseñar los valores de la época y las enseñanzas de la Iglesia. Y los principales temas, que siempre eran el amor cortés, las hazañas de los señores feudales y la vida de los santos. Ahora hablemos de España en la Edad Media. Antes de que fuera España, era una serie de reinos en la península ibérica. La península fue conquistada por los árabes, que la invadieron en el año 711. Desde ese año se dieron una serie de batallas que fueron reduciendo a los reinos cristianos. Los reinos cristianos del norte se unieron y empezaron unas batallas de reconquista para expulsar a los árabes de su territorio. Estas batallas terminaron en 1492 con la reconquista de Granada. Si hacemos la cuenta, lo que ahora nosotros conocemos como España estuvo en guerra por 8 siglos. Por eso, el desarrollo de la Edad Media en España fue muy diferente al del resto de los países de Europa. Toda la literatura de España de la Edad Media estuvo muy influida por el idioma, la cultura y la religión árabe y judía. Pero, ¿cómo era la literatura española en la Edad Media? Bueno, en prosa se escribieron muy pocas cosas, como las glosas, que eran nada más anotaciones alrededor de textos latinos, y algunos textos breves, que podían ser textos jurídicos, anécdotas y hasta manuales de juegos de mesa. En esta época aparece la novela picaresca, que tiene como protagonista un personaje que llamaremos Pícaro, que es muy pobre y tiene que usar su astucia para sobrevivir. Normalmente es un niño que sufre muchos maltratos de aquellos que deberían cuidarlo. La primera de estas novelas es El Lazarillo de Tormes, que narra la historia de Lázaro, que tiene que aprender a sobrevivir mientras sirve a 7 amos distintos. También aparece El Cantar de Gesta, que en España exaltaba las hazañas de los cruzados, que eran los caballeros que luchaban en contra de los árabes. La más conocida de estas es El Cantar del Mío Cid,
que narra las aventuras de Ruy Díaz del Vivar, conocido como el Cid Campeador. En cuanto a la poesía, en España se desarrollaron varios estilos. Las jarchas, que eran poemas escritos en lengua mozárabe y trataban temas árabes y judíos. Los villancicos, que tenían temática navideña o bíblica. Las cantigas, que eran poemas dedicados al amor, a la amistad o a la naturaleza. Los romances, que eran poemas que narraban historias que podían ser de amor, de aventuras o de fantasía. Y el mester de clerecía, que eran poemas escritos por monjes sobre temas religiosos y morales. Y para terminar, el teatro. Se desarrolló principalmente el auto sacramental, que era una pieza teatral corta con temática religiosa. Inicialmente se trataba sobre la Eucaristía, pero después se trató de cualquier pasaje bíblico. Podemos ver que la literatura medieval estuvo limitada por el desarrollo social y religioso. En el caso de España, obviamente tuvo mucho que ver la invasión árabe en el desarrollo literario. Hemos aprendido mucho sobre la Edad Media. ¿Tomaste nota de lo más importante? Ahora te invito a que elabores un esquema con todos los datos que aprendiste hoy. Nos vemos en una próxima aventura.